Tengan ustedes muy buenas tardes. Me voy a presentar, soy el doctor José Console, el coordinador del programa de víctimas de delitos que funciona en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Esta es una iniciativa que ha contado con el apoyo de la mayoría del Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados y de las organizaciones de víctimas que están presentes y que van a estar presentes durante las 8 jornadas que vamos a desarrollar en este tema. Está presente hoy la Asociación Madre del Dolor, que está representada por Vivian María Perrone, y Usina de Justicia, que está representada por la doctora y su presidente, doctora Diana Cohen Agres, a quien brevemente después le voy a dar el uso de la palabra. La metodología de este curso o encuentro tiene que ver con desarrollar todos los temas inherentes a el problema de la víctima en esta sociedad que vivimos y cómo impacta en el proceso penal, tanto en los operadores del sistema como en aquellos que tenemos que utilizar las herramientas que nos ha proporcionado la legislación. Esto va a insumir, reitero, 8 clases, una por mes, teniendo en cuenta la extensión que tienen los temas, la gravedad que se aborda y la amplitud de discusión que puede derivar de ello. Tengan ustedes en cuenta que, por ejemplo, no solamente se va a hablar de los tipos legales, algunos y otros términos procesales que tienen que ver con la profesión nuestra de abogados y abogadas, sino que también se van a desarrollar aspectos psicológicos que tienen que ver con la víctima de delitos, que para nosotros es muy importante. La introducción de la víctima cambia el paradigma del derecho penal y creo que los operadores que estamos emparentados con este tema lo tenemos muy presente y lo vamos a desarrollar a través de estas 8 encuentros. Ustedes podrán hacer preguntas, pero debido a la gran cantidad de personas, afortunadamente, que está inscrita en el curso, las preguntas las vamos a recibir por el chat. Digamos, ustedes podrán hacer las preguntas a través del chat y una vez concluidas las exposiciones de la expositora, que en el día de hoy va a ser la doctora Diana Cohen Agres, las vamos a ir transmitiendo para que todos ustedes puedan participar de esta manera y tener una activa discusión sobre los temas inherentes al encuentro. Reitero algo importante, porque estaba prevista las palabras iniciales en la inauguración del doctor Ricardo Gil Lavedra, que por razones de agenda hoy no va a poder estar. En este momento está reunido en el piso 4, al lado justo de donde estamos nosotros, en una reunión de consejo directivo bastante álgida, porque se tratan temas muy importantes, no porque este sea un tema menor, entiendan, pero amerita que él estuviera presente en esa reunión. Quiero agradecer fundamentalmente a quienes integran el programa de víctima, porque ellos han sido los mentores de esta actividad. Quiero agradecer a las asociaciones de víctimas que han aportado no solamente su compromiso con llevar adelante este curso, sino también
en el caso de Usina de Justicia y otras agrupaciones, con oradores, con prestigiosos académicos que van a desarrollar los temas inherentes al programa. El programa fue condensado, se envió por mail, todos ustedes van a tener la posibilidad de leer todos los temas que se van a desarrollar en las 8 actividades. Bueno, yo no tengo nada más que decirle, me parece que lo más interesante ahora le voy a pasar para que dirija unas palabras a Vivian Perrone y luego la doctora Diana Cohen-Agres, quien va a desarrollar el primer punto o el primer encuentro de estos 8. Muchas gracias. Adelante, Vivian. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bueno, primero quería agradecer a todos los que lograron que esta exposición sea posible, aunque no se encuentra presente, pero bueno, quería agradecerle al doctor Ricardo Gislavedra, al doctor José Console. La verdad que es muy importante que en el ámbito del Colegio de Abogados tengamos este espacio, ¿no? Quisiera agradecer también especialmente a la doctora Luciana Carrasco, que vi que está presente, que siempre tiene y demuestra un gran compromiso con las víctimas. Yo solamente quiero decir unas pocas palabras para que se pueda comprender un poco por qué es tan importante esto que se está realizando. Hace 2 días regresé de un congreso internacional en El Salvador, organizado por Global Alliance de ONGs en seguridad vial. Participaron 270 personas de 61 países y la mayoría éramos familiares de víctimas viales. Como la mayoría de ustedes saben, a mi hijo, Kevin Sedano, de 14 años, lo atropelló Eduardo Suquiasian sobre la Avenida del Libertador en Olivos y después se dio a la fuga. Mientras Kevin luchaba por su vida, Suquiasian ya estaba esquiando en Estados Unidos. Me invitaron a exponer en este congreso porque son pocos los países que tienen una ley de víctimas como logramos nosotros. Cuando abrí mi exposición dije que cuando nos arrebatan la vida de un ser querido, es como si explotara una bomba delante nuestro. Tu mente permanece entumecida durante meses y es el momento más importante para cualquier caso. Si no hay alguien que realmente se comprometa en llevar adelante una investigación, las pruebas se pierden. Una investigación profesional, como realmente hace falta en cada hecho violento, hace la diferencia cuando hay que condenar a un asesino o liberar a una persona inocente. La familia de la víctima entiende poco o nada de casos judiciales y de salas de audiencia. Solo sabemos que la vida de nuestro ser querido fue arrebatada para siempre. Por eso la falta de justicia revictimiza. En el caso de mi hijo, nadie pidió un video que había sobre la Avenida del Libertador y ese video fue borrado. Hubiera sido una prueba esencial. Nadie pidió la huella de frenado para saber la velocidad a la que circulaba Suquiasian, y aunque los testigos se comprometieron con el hecho y enseguida dieron la patente del auto, nadie lo fue a buscar al conductor, así que nunca supimos si estaba en estado de ebriedad o bajo efectos de las drogas. Con anterioridad a la ley de víctimas, las víctimas y sus familias teníamos que lidiar solas con las causas judiciales. Sabemos que los fiscales no representan a las víctimas. A quienes nos mataron un hijo, una hija, un ser querido en diferentes hechos, presentamos la ley de víctimas en el Congreso de la Nación y redactamos una guía para víctimas que tengo acá presente, no sé si se ve. Las familias pueden disponer de esta guía cuando se producen hechos violentos. Esta guía ha sido considerada de interés tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de nuestro Congreso de la Nación. La escribí junto a Jimena Duris, mamá de Ángeles Rawson, y la escribimos en base a una guía que fue realizada por International Victims Partnership.
Ahora las familias tenemos material escrito para saber dónde están parados cuando tienen que enfrentar tanto dolor como es la muerte de un ser querido. En el año 2017 se aprobó la Ley de Víctimas, que establece que las familias de las víctimas y las víctimas tienen que ser informados sobre sus derechos y la causa judicial. Deben ser escuchados y recibir un trato digno. Cuando ahora en el Congreso dije que necesitábamos una ley como para ser tratados dignamente, la verdad es que cuesta mucho comprenderlo, pero es la verdad. Esta ley también establece que hay un número de teléfono, el 149, que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con abogados y psicólogos para ayudar a las víctimas y a sus familias en cualquier caso de violencia. Pero, y muchas veces cuando hablamos de temas que tienen que ver con las víctimas tenemos que decir, pero, ¿todos saben esto? Yo les preguntaría a los abogados que están acá presentes si sabían que hay un número, un 149, para que llamen las víctimas. ¿Hay alguien que le avisa a las víctimas que tiene este recurso? ¿Lo hace la policía? ¿Lo hacen en la fiscalía? La verdad es que casi nunca se da a conocer los derechos que tienen las víctimas. A las ONG nos costó mucho reunirnos y conseguir este cambio, pero seguimos viendo que hay juzgados que no cumplen con esta ley. Hoy mismo recibí una denuncia en la Asociación Madres del Dolor y en el grupo de Familias con Fuerza al cual pertenezco, de un caso de Corrientes. En la primera jornada del juicio oral, la familia de la víctima, Juan Carlos Barrios, a quien mataron a golpes y con un arma blanca, se enteró que el asesino fue trasladado en diciembre para poder estar cerca de su familia para las fiestas. Como hoy estaba lejos, porque nunca lo regresaron, sigue estando cerca de su familia, asistió por Zoom. A la familia de la víctima nadie le preguntó ni le avisó absolutamente nada. Por supuesto, esto no es justo. Por eso es tan importante que los abogados sepan cómo acompañar a las víctimas. Desde Madres del Dolor y el Observatorio de Víctimas damos capacitación a estudiantes de abogacía para poder cambiar este paradigma. Es un derecho humano básico que nos escuchen, que nos informen, que nos traten dignamente. La falta de igualdad se basa en que las víctimas no tienen voz. Las víctimas no eligieron terminar con sus vidas. Las familias de las víctimas no elegimos tenerlos en una pancarta como siempre tengo a mi hijo acá presente conmigo y no poder darles un abrazo nunca más. Desde el primer momento las víctimas ya perdieron lo más precioso que tenemos, que es la vida. Por eso agradezco nuevamente el interés en la Ley de Víctimas y desde mi corazón les pido que desde sus lugares como abogados, como fiscales, como jueces, apliquen a la Ley de Víctimas para que la balanza de la justicia tenga un poco más de equilibrio. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Vivian. Vamos a continuar con la doctora Diana Cohen Agres, que es la presidenta de Usina de Justicia. Diana, te escuchamos. Bueno, gracias, José. Bueno, buenas tardes a todos. Mi charla va a componerse de alguna manera de 4 momentos. En la primera voy a comentar mi historia personal, lamentablemente conocida por algunos de ustedes. Después voy a contar qué hace Usina de Justicia. Después voy a hablar de un tema muy doloroso, pero que creo que de alguna manera se tiene que acceder, que es el dolor de los primeros momentos cuando uno se entera de que la persona que queríamos ya no está más. Y por último, voy a tomar ya la parte docente propiamente dicha, con la que comienzo el curso que va a dar Usina de Justicia. Bueno, mi historia, muy brevemente, es que un 8 de julio del año 2011, me llaman de la comisaría para decirme que mi hijo Ezequiel había sido asesinado por una persona que había estado
9 veces, es decir, tenía un prontuario con 9 entradas en la comisaría, y también estuvo en prisión varias veces, y que había sido liberado apenas un par de meses antes. Muy bien, como recién decía Vivian, uno no entiende nada porque uno no está preparado para eso. Entonces yo decía, ¿pero cómo puede ser una persona que estuvo presa 5 veces que la larguen? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la gente sea liberada y de alguna manera no haya ningún tipo de control, que no haya un patronato de liberados, que en este caso tampoco habría funcionado porque esta persona nunca había terminado de cumplir su pena? Por eso, dicho sea de paso, me enteré que no era un reiterante, no era un reincidente, porque para ser reincidente se tiene que terminar de cumplir la condena, cosa que espero que esta vez pase, porque esta persona fue capturada 2 meses después y bueno, fue sometido a juicio y hoy en día está cumpliendo su pena. Esa pena que para mi familia va a persistir el resto de nuestras vidas, porque una pérdida no tiene remedio. Antes de seguir adelante, porque veía recién en las preguntas que una persona estaba interesada en otro tipo de víctimas, entonces preguntó si solamente iba a tratar sobre víctimas de homicidio, y bueno, voy a comentar que no, que el curso que nosotros vamos a dar desde Usina de Justicia tiene que ver con distintos delitos, no solamente con homicidio, pero la organización precisamente que fundé en el año 2014 se dedica a víctimas de homicidio y de femicidio si son casos de inseguridad, que en realidad, si no analizas desde un punto de vista estricto, por ejemplo, en la ley española, hoy los femicidios en inseguridad no se consideran femicidios propiamente dichos, sino actos de inseguridad. Bueno, ¿por qué no abarcamos más en la organización? Porque no nos da el cuero, porque de alguna manera somos pocos y hacemos lo que podemos, y es una asociación de voluntarios, donde nosotros no solamente no recibimos dinero, sino que además ponemos nosotros dinero, y además nuestro tiempo y nuestro corazón para poder ayudar a los demás. Es decir, cuando uno se encuentra con las manos vacías, uno dice, ¿y ahora qué hago? Y una de las mejores cosas que yo descubrí que se puede hacer para sanarse uno, para mantener la memoria del hijo y también para ayudar a los otros que están pasando por un momento como yo pasé en esos días tras la muerte de mi hijo, es precisamente dedicarnos a ayudar a los demás. Por eso agradezco muchísimo al doctor José Console y al doctor Gustavo Topic, que me dijeron que sí, cuando en marzo de este año yo le mandé un mensajito al doctor Console y le propuse hacer este curso. Le dije, José, ¿qué tal si hacemos un curso desde Usina de Justicia? Bueno, después se incorporó otra organización, pero la verdad que estoy contenta porque, bueno, fue un sueño que yo tenía, que teníamos en Usina de Justicia, y para nosotros llegar a los operadores de la justicia es fundamental, porque si no, solamente se cubre una parte y queda la otra sin cubrir. Bueno, en Usina de Justicia somos unas 25 o 30 personas, la mayoría de ellos son abogados. Los invito a aquellos que se quieren acercar, nosotros precisamos abogados penalistas sobre todo, entonces los que quieran trabajar pueden ingresar en la página y pueden también contactarse con nosotros, porque la verdad que es un trabajo increíble, es un trabajo doloroso, pero también gratificante, porque no solamente nos encargamos de políticas públicas, también estuvimos en la ley de víctimas, participamos de la sanción de la ley de víctimas, que lamentablemente le falta mucho, y por eso precisamente queremos formar abogados para poder hacer las reformas correspondientes, porque no puede ser, y lo digo ya, no puede ser que una persona que mata o que viola tenga un abogado desde el primer momento hasta el último día en que sale de la prisión, y en cambio una víctima a la que violan o a la que le mataron un hijo o un padre esté absolutamente sola. Bueno, para eso es Usina de Justicia, porque se comunican con nosotros desde el primer momento vamos haciendo un seguimiento, ponemos abogados a su disposición, también estamos intentando poner psicólogos a su disposición, y estamos de alguna manera disponibles para cubrir eso que la justicia no hace, y para transformar esta justicia que está absolutamente desequilibrada en una justicia más justa, que contemple a la víctima.
¿Por qué? Porque lamentablemente en el año 1985 se sancionó una declaración internacional, bueno, sobre víctimas de delitos y abusos de poder. Y lamentablemente todo lo que se establecía, ese documento tiene dos partes, dije, en realidad tiene un carácter prácticamente mundial. En muchos países se ha cumplido con esa declaración, que obviamente no es vinculante, pero aún así, dada que es una declaración realmente con contenidos fundamentalmente de recomendaciones, la mayor parte de los países la han cumplido. La Argentina lamentablemente solamente cumplió no la primera parte que tiene que ver con delitos ordinarios, sino la segunda parte que tiene que ver con delitos de abuso de poder. Y es por eso que las personas que pasaron por un tipo de victimización de ese orden pudieron acceder a toda una serie de ventajas, y además porque hay muchísimas organizaciones que se dedican a ello, que no pasan las que nosotros llamamos las víctimas de delito ordinario, que son las que hoy en día somos la mayoría, lamentablemente. Es decir, somos una especie como de ejército de personas dolientes que trabajamos, que damos nuestro corazón para precisamente poder mejorar esta justicia, pero a la vez estamos muy solos porque, y creo que también acá una vez más agradezco al doctor Console y a Gustavo Topic y al Colegio de Abogados. ¿Por qué? Porque de alguna manera estoy también introduciendo cuáles son los orígenes, ¿no? de lo que vamos a ver en estas clases siguientes, que es esa disciplina relativamente reciente que se llama victimología. Y los orígenes son muy antiguos, en realidad no como disciplina, porque la disciplina es muy reciente, pero sí la noción de víctima, porque todos conocemos las víctimas sacrificiales, todos conocemos, por ejemplo, bueno, la historia de Abraham con su hijo Isaac, cuando Dios le pide que lo sacrifique a Dios, ustedes se acuerdan, ¿no? En el Antiguo Testamento. Entonces, que ese es el compromiso mayor que puede asumir un padre cuando, para de alguna manera confirmar la creencia, Dios lo pone a prueba, según la Biblia, para ver cuán seguro podía estar de la lealtad de Abraham. Entonces Abraham sube ese monte con su hijo, quien le pregunta dónde están yendo, y él evade las respuestas, y finalmente lo pone sobre esa especie de parrilla para sacrificarlo, hasta que al final viene un ángel y le detiene la mano. Bueno, nosotros precisamente también tuvimos que sacrificar a nuestros hijos, pero no fue Dios el que lo ordenó, ni tuvimos la suerte de que un ángel detuviera la mano de aquel que los vino a matar, ya sean delitos viales, como el hijo de Vivian, o en delitos ordinarios, como es el caso de mi hijo y de todos los hijos de Usina, y de todos los hijos de este bendito país, donde hay tantos sufrientes, tantas víctimas que están llorando a sus hijos, a sus padres y a sus hermanos. Y lo digo más, en Latinoamérica, y acá va un dato duro, ustedes saben que en Latinoamérica viven el 8% de las personas, pero se producen el 32% de los homicidios. Y para salir de la cuestión específicamente de los homicidios, ustedes saben que, por ejemplo, en España, el año pasado, con una igual población, se produjeron algo de 80 femicidios, y acá en la Argentina superan los 200. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Necesitamos de la ayuda de ustedes, necesitamos del compromiso de los abogados jóvenes, necesitamos transformar esta cultura, que es una cultura de la muerte, que es una cultura que atiende al delincuente y no atiende a quien sufre, a esa víctima sacrificial que se contemplaba ya desde tiempos inmemoriales, no solamente en la cultura de Occidente, también en otras culturas. Por ejemplo, nosotros vemos en los aztecas, en los incas, que también había sacrificios de personas, de seres humanos. Ahora, ¿qué pasó? En los tiempos antiguos, lo que existía era la venganza privada. Esto es, si una persona iba y robaba la vaca de su vecino, entonces iba el vecino y lo mataba a quien le había robado la vaca. Para eso tuvo que aparecer la ley del talión, que contrariamente a la mala fama que adquirió, es una ley muy bondadosa. ¿Por qué? Porque la ley del talión se creó por Hammurabi para precisamente emparejar los delitos. Entonces, aquel que robaba una vaca al vecino
en lugar de matarlo, le ordenaba la ley que le tenía que devolver una vaca a quien había sido usurpado de su vaca. Entonces, eso de una manera igualaba el delito y la pena, ojo por ojo y diente por diente. Pero después, con el correr de los tiempos, la justicia no es que se privatizó, pasó a manos del Estado, sobre todo con el Imperio Romano, ya en los griegos, ya no existía la justicia por mano propia, sino que había tribunales de justicia. Todos recordarán el caso de Sócrates, quien murió precisamente porque en realidad el tribunal de Atenas le había ordenado el destierro, y Sócrates decidió, que para en esa época el destierro era peor que la muerte, entonces prefirió morir. Todavía hoy los teóricos se preguntan si fue un suicidio o si fue una condena a muerte, porque en realidad puede ser interpretado de las dos maneras, porque él podría haber escapado, sus amigos lo fueron a buscar la noche anterior, le dijeron, bueno, Sócrates, te ayudamos a escapar. Eso aparece en un libro bellísimo, bellísimo, que se llama El Critón, que lo voy a traer ahora a cuenta porque vale la pena, porque ustedes son abogados, y de eso trata, sobre el valor de la ley. ¿Por qué? Porque Sócrates, ¿qué le responde a los amigos que lo quieren ayudar a escapar? Él dice, pero yo estuve toda mi vida, dice Sócrates, estuve pregonando para que las leyes sean respetadas en Atenas. O sea, mi enseñanza fue una enseñanza de la virtud, de respetar la norma. Entonces, dice Sócrates de alguna manera anticipándose a lo que tiempo después se llamaría un experimento mental. Dice, supónganse ustedes, dice Sócrates, los invita a sus interlocutores, supónganse ustedes que en este momento se nos presentan las leyes. Entonces, las leyes que se encarnan en mujeres que vienen a interpelarme a mí y me dicen, pero ¿cómo, Sócrates? ¿Acaso vos vas a huir? Entonces, ¿yo qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir a las leyes? Cuando toda la vida bregué por un respeto a la ley en Atenas, y sin embargo se ha hecho oídos sordos, y hoy yo no puedo escaparme, no puedo huir, porque en ese caso no solamente voy a traicionar a la ley de Atenas, sino que además me voy a traicionar a mí mismo, y voy a traicionar a todos aquellos que creyeron en mí. Bueno, algo de eso es lo que vivimos nosotros las víctimas. ¿Por qué? Porque con el correr de los siglos, estoy retomando esa historia que había quedado en la Edad Media, había quedado en el Imperio Romano, después con la Edad Media, ese poder de venganza es de alguna manera proyectado o depositado en manos de la Iglesia, en manos de la Inquisición. Y era precisamente el poder de la Iglesia el que ejercía la fuerza punitiva. Bueno, todos sabemos de la quema de brujas, de las persecuciones. Entonces, para abreviar, voy a ir directamente a lo que pasó en el siglo XVII. En el siglo XVII es cuando se crea el Estado moderno, cuando aparecen las monarquías absolutas, y donde ese poder que antiguamente estaba en manos de la Iglesia es trasladado, es depositado en manos de ese leviatán, de ese monarca absoluto, que es aquel que dispone de la vida y de la muerte de los ciudadanos. Entonces, ¿por qué yo digo que estamos precisamente siendo victimizados por el Estado? Porque el ciudadano depositó en el monarca, hoy en día representado por los parlamentos, por los congresos, por los sistemas presidencialistas en el Estado de Derecho contemporáneo, depositó en el monarca originalmente y hoy en día en el gobierno, en la justicia, depositó su confianza, es decir, nosotros entregamos nuestro poder de venganza. Ahora, ¿qué pasa? A partir de Beccaria y de los sucesivos teóricos del derecho, hasta llegar a lo que se llama hoy el abolicionismo y el minimalismo penal, con Hülsmann y con otros teóricos del derecho, entonces, ¿qué se hizo? Ese poder ya ha sido entregado al Estado en el siglo XVII, ¿no es así? Y el Estado dice, no, la venganza, en realidad nosotros venimos a hacer justicia. Y como aquel que ha matado, que ha violado, es pobre, es indigente, o no se dio cuenta, y confiamos en su recuperación, entonces lo vamos a liberar, como liberaron al asesino de mi hijo. Entonces, ¿qué pasa con ese acto?
con ese acto nos están traicionando. ¿Por qué? Porque nosotros inconscientemente, a lo largo de las generaciones, entregamos el poder al Estado, pero además fuimos incorporando la norma, introyectando la norma. Entonces nosotros no podemos vengarnos, porque no está en nuestra naturaleza. Por supuesto que hay gente que se venga, y además en la Argentina es muy barato vengarse. Yo apenas mataron a mi hijo, me vinieron a ofrecer de distintas partes que en ese año con 5.000 pesos lo mandaban a matar. Pero por supuesto yo no voy a hacer eso. Entonces puse en el poder del Estado, como corresponde, la venganza. Y fíjense ustedes algo, que la justicia y la venganza son dos caras de una misma moneda. ¿Por qué? Porque lo que se llama venganza privada, es la justicia por mano propia. Y lo que se llama justicia es la venganza en manos del Estado. ¿Qué es lo que corresponde? Por eso ustedes se tienen que formar en victimología, tienen que saber qué es lo que pasa con la víctima, porque tenemos una ley que se promulgó hace 6 años y que en el ámbito del Colegio de Abogados, esta es la primera actividad, el primer curso que se hace formalmente, que va a tener 8 clases, 6 de ellas dictadas por Usina de Justicia y 2 por Madre del Dolor, donde van a ver un programa escueto, porque la disciplina nace en los años 70, después de la Segunda Guerra Mundial, pero sin embargo fue creciendo cada vez más. Los primeros trabajos fueron sobre violaciones, sobre precisamente las víctimas también de los campos de concentración, hasta que en los años 70 se decidió que se iban a organizar simposios cada 3 años, donde iban a participar distintas organizaciones de distintos países, y en efecto, esos simposios se comenzaron a celebrar de ahí en más. Desde Usina de Justicia tuvimos la fortuna de poder participar en el simposio del año 2022, del año pasado en San Sebastián. Presentamos trabajos, presentamos un póster, y ahí también, nos enteramos de cuál es, de alguna manera, el panorama victimológico en el mundo, porque ahí participaron personas de 150 países, realmente fue un congreso impresionante. También hay un journal, una revista académica, realmente muy valiosa, donde se publican distintos trabajos. Acá en la Argentina tenemos nuestros propios antecedentes. La doctora Hilda Marchiori, en Córdoba, es una pionera en el trabajo victimológico. Ella tiene una revista, también ella solicita trabajos, también los estoy invitando a ustedes, a quien le interesa el tema, que se comuniquen con la doctora Marchiori. Pero esto tiene que ver con qué es esa disciplina llamada victimología, y que, tiene distintas ramificaciones. Pero vamos a empezar por la definición. Y voy a pedir, por favor, si pueden poner la segunda diapositiva que preparé, donde ahí aparece la definición de victimología. Entonces, ¿cuál es la definición de victimología? Es una ciencia. Es la anterior, a ver. Sí, aquí está. Es una ciencia interdisciplinar que se ocupa del conocimiento relativo a los procesos de victimización y desvictimización en un sentido amplio. ¿Por qué es una ciencia interdisciplinar? Porque todavía hay, de alguna manera, una controversia, dado que es una disciplina muy joven, hay una controversia en torno de si la disciplina de la victimología es parte o no de la criminología. Es decir, para algunos teóricos la victimología es parte de la criminología y depende de ella, y para otros teóricos tiene un estatuto independiente. Lo cierto es que la victimología es una disciplina en la que convergen una multitud de disciplinas, ¿no? Porque no solamente intervienen o participan abogados, sino que también participan psicólogos, psiquiatras, gente de las Fuerzas Armadas, sociólogos, periodistas y también víctimas. Entonces, desde ese punto de vista,
es un campo interdisciplinario, y fíjense, ¿no?, que se trata no solamente porque estudia la victimización, es decir, cómo un ser humano se convierte en víctima, que nosotros podemos definir a la víctima como la persona física que haya sufrido un daño o perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico directamente causado por una infracción penal. Esto es lo que es la víctima directa, que es la que nosotros, bueno, vemos en los casos de violación o en los casos donde directamente la persona es victimizada. Pero también se considera víctima en la ley argentina a los familiares y a los allegados de una persona cuya muerte haya sido directamente causada por un delito o que haya sufrido un daño o perjuicio como consecuencia de la muerte de dicha persona. Entonces, si nosotros lo hacemos en un sentido amplio, bueno, toda persona entonces dañada o lesionada, pero también los familiares, los allegados, son considerados víctimas. Bueno, fíjense, ¿no?, que yo dejé un poco la historia contada por la mitad. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos, acá de alguna manera estoy volviendo atrás, nacieron teorías, y sobre todo con Niels Christie, que fue un sociólogo noruego, que dijo, bueno, es verdad, el Estado de alguna manera le expropió el poder a la víctima. ¿Por qué? Porque antes la víctima, cuando le sufría un daño, precisamente recurría a la venganza por mano propia. Entonces la víctima devolvía por mano propia el daño provocado. Pero bueno, como dije antes, después el ser humano, las sociedades occidentales por lo menos internalizaron la norma, y hoy en día ese poder de venganza está en el Estado. Entonces Niels Christie dice, bueno, se trata de devolver ese poder a la víctima. Entonces a partir de ahí comenzó una carrera que tuvo como fin el abolicionismo penal, uno de cuyos hitos fue un teórico, en realidad holandés, que se llamó Louis Hulsman, que había vivido en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Resulta que este teórico holandés cuenta, él mismo lo narra, que una vez pasan por su casa unos muchachotes, por su casa de Ámsterdam, y le rompen los vidrios con una piedra. Entonces, él, en lugar de hacer la denuncia ante la policía, decide perseguirlos, los alcanza y los lleva a su casa. Y les propone una especie como de trato, ¿no?, de convenio. Le dice, bueno, si ustedes arreglan mis vidrios, los vidrios de mi casa, entonces yo no hago ningún tipo de denuncia. Bueno, los muchachotes, muy satisfechos con el arreglo, terminaron arreglándole los vidrios de la casa. Entonces, Louis Hulsman, quizá con la mejor intención, él pone el ejemplo de cómo precisamente se puede llegar a resolver conflictos sin expropiarle ese poder a la víctima. Bueno, de alguna manera con eso nace la justicia restaurativa, que bueno, yo vi y asistí a varias conferencias precisamente en este congreso, donde personalmente en lo particular pienso que realmente es una justicia que puede valer para delitos menores, incluso para casos de violación. No es fácil porque yo presencié una conferencia que dio una victimóloga que había sufrido personalmente una violación, y ella dio esa conferencia de justicia restaurativa, bueno, en medio del llanto, y no podía hablar y tenía que callarse contando la sesión de justicia restaurativa. Entonces, realmente yo me pregunto en qué situaciones funciona una justicia restaurativa donde en lugar de presentar eso ante la justicia, se busca un mediador o una persona precisamente que se puede unir a la víctima y al victimario, y esta persona modera la charla de manera tal que la víctima puede contar lo que vivió, el victimario puede pedirle perdón y la víctima, si así lo desea, perdonar. Bueno, por ejemplo, en España, doy un ejemplo, en España, por ejemplo, no se permite en casos de violencia de género la justicia restaurativa. Y no es casual porque realmente creo que hay situaciones y situaciones
hay situaciones muy dolorosas donde realmente es muy difícil poder establecer un diálogo con la persona que ha cometido un delito tan atroz. Y en el caso en que hay una muerte de por medio, tanto un delito vial como un delito de homicidio, y la verdad que yo, por lo menos, y la mayoría de los padres pensamos así, yo no soy nadie para perdonar, porque yo sigo viviendo. Al que le quitaron años de su vida, atardeceres, amores, fue mi hijo. Entonces la persona que debería o que podría perdonar ya no está. Y además la justicia no está para eso, porque la justicia, ya desde mediados del siglo XX, ha abandonado, se ha divorciado de la ética, que es otro tema, ¿no? Y que para mí tiene también sus bemoles. Yo no me termino de convencer con eso. Pero si somos coherentes, si se ha divorciado la justicia de la ética, entonces no podemos recurrir a conceptos como piedad, vergüenza, perdón, etcétera, etcétera, porque son conceptos propios de la ética que pueden desarrollarse en un nivel personal, en el plano de la conciencia, pero que no pueden llevarse al plano jurídico. Es decir, yo puedo perdonar o no, puedo amigarme o no, pero la ley tiene que cumplir la ley, porque la ley es la ley, como se llama un célebre libro de un autor argentino. Bueno, ahora voy a pedirle a la persona tan amable que puso... bueno, entonces hay una cosa que me gustaría comentar también, ¿no? Que la definición de victimización, ¿por qué? Porque el acto de victimización es el acto o proceso, en realidad, de convertir a una persona en víctima por medio de la violación de derechos con actos deliberados o involuntarios que son dañosos, sufriendo las consecuencias del hecho traumático o delictivo. Esa es la definición de victimización. Pero lo cierto es que este proceso es muy complejo y no se produce de forma aislada y tampoco se reduce al hecho traumático, ni afecta solamente a la víctima directa del mismo, sino que puede prolongarse más allá del hecho originario. En el caso de un homicidio, de un femicidio, por supuesto, lo sufren los hijos, lo sufre la familia de la mujer. Obviamente no es que es un hecho puntual, y afecta a todo el entorno de la víctima. Pero a mí me gustaría también distinguir entre la victimización y el victimismo. El victimismo es un tema en sí mismo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el victimismo es cuando, por ejemplo, se toma a un colectivo como potencial víctima. Entonces, eso no es así, porque una persona para ser víctima tiene que haber pasado, tiene que haber vivido ese hecho de alguna manera crucial que cortó su vida en dos. Pero yo no puedo, por ejemplo, en calidad de mujer, decir que soy una víctima potencial de abuso. ¿Por qué? Porque soy una víctima potencial. Entonces, eso es importante, porque si no, tenemos colectivos que se victimizan y de alguna manera la ley pierde su sentido y pierde su valor y pierde también su performatividad, su eficacia. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un colectivo tan amplio en donde tenemos que incluir a las víctimas efectivas, de las víctimas prima facie, de las que pueden llegar a ser víctimas, entonces es un colectivo de víctimas prácticamente incontable, en donde no podemos estipular los beneficios. Lo mismo debería haber pasado en la ley de víctimas, ¿no? Realmente creo que hay distintos niveles de victimización que se tienen que tomar en cuenta cuando la víctima accede a ciertos beneficios. Ahora, el victimismo precisamente se define como obtener beneficios inmerecidos de una condición de víctima. Es decir, nosotros tenemos que pensar que el ser víctima es un adjetivo. Es decir, yo soy una madre que he sido victimizada, pero yo no puedo transformar eso en un sustantivo, como adoptar la identidad de víctima. ¿Por qué no? Porque yo, Diana, como cualquiera de nosotros, además de ser víctima, tiene otras facetas en su existencia. Soy madre, docente, trabajadora social, psicóloga, abogado, bueno, lo que fuera, no importa. Lo que quiero decir con esto, que la victimización, el hecho de la victimización no agota mi ser todo.
sino que es una parte. Entonces, realmente creo que eso también es importante. Y además, la victimología tiene que tender a los procesos de desvictimización, esto es que con el tiempo la víctima deje de autopercibirse, ¿no? Por decir un término tan de moda en este momento, deje de tener ese rótulo de víctima, porque si no es imposible seguir adelante o es muy difícil. Y creo que realmente la vida, no es una cuestión, una creencia mía personal, en realidad son los trabajos, ¿no?, que sustentan lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que yo adhiero a esa manera de pensar, donde tenemos que tratar de transformar nuestro dolor en algo, en ayudar a los demás, o en escribir, bueno, no sé, en hacer algo a partir de ese dolor, pero no podemos seguir de alguna manera siendo víctimas como categoría social, como identidad. Porque precisamente uno de los problemas de las sociedades occidentales de hoy es que hay una especie como de competencia victimológica, a ver quién es más víctima que quién. Entonces no sé si eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque en primer lugar cada vida es única, y además porque el Estado tiene recursos limitados que tiene que realmente distribuirlos con un sentido criterioso. Y de alguna manera no tenemos que caer nadie, ni las que fuimos víctimas, ni tampoco los que no fueron víctimas, ni en la victimización potencial. Soy víctima, bueno, voy a contar algo que no está de más. Yo cubrí para la revista Noticias en su momento la segunda manifestación, en realidad el Ni Una Menos, uno de los primeros Ni Una Menos, habrá sido, no recuerdo qué número, pero habrá sido allá hace unos años. Y claro, yo me reía porque veía a la gente que estaba en el gobierno, a personas del Poder Judicial con muchísimo poder, que tenían en sus manos precisamente esa capacidad de revertir lo que se estaba viviendo y lo que se estaba invocando, con el cartelito colgado. Entonces, como apropiándose precisamente de esa victimización, Ni Una Menos. Y la verdad que yo decía, ¿por qué en lugar de tener el cartelito colgado no piensan en políticas públicas que realmente permita que el número de víctimas de femicidio decrezca año a año? Lamentablemente, no solamente no decrece, sino que cada vez hay más víctimas. Bueno, está fuera de esta charla, eso habría que charlarlo, pero desde mi más simple sentido común, ¿no? Yo creo que un hombre violento al que se le prohíbe o al que se le demarca una zona, precisamente, esto es como la norma, como esto es desde la historia de Adán y Eva, que aquello que se nos prohíbe precisamente es lo que resulta más apetecible para violar. Entonces, esto es la historia de la manzana de Adán y Eva. Entonces, por lo menos repensar, ¿no? Porque vemos que los femicidios crecen en el mundo y las políticas victimológicas y las políticas públicas no terminan de funcionar. Bueno, por último también se cuestionan los abusos públicos en relación con la manipulación o el paternalismo hacia las víctimas. Yo por eso siempre pienso que uno tiene que hacer un derecho hacia las víctimas basado precisamente en los derechos, más que en las garantías. Por eso creo que uno tiene que buscar un querellante. Nosotros necesitamos querellantes, necesitamos abogados que nos representen, porque en realidad ya fuimos victimizadas. Bueno, por último, y para esto le voy a pedir por favor que pongan la siguiente diapositiva, que es la última que vamos a ver. ¿Cuáles son los criterios que se establecen? Algunos de los criterios, porque hay varios. El primer criterio es el criterio de proximidad al delito. Entonces, desde ese punto de vista, al ilícito, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista podemos hablar de victimización primaria, que es el caso, de alguna manera ya la mencioné, que designa la experiencia individual de la víctima y las consecuencias perjudiciales producidas por el delito, tanto de índole física, económica, psicológica y social. O sea, la victimización primaria es la que sufre la víctima y la familia como consecuencia directa del delito. Y la victimización secundaria es aquella victimización que se produce con posterioridad al ilícito y suele ser provocada por las instituciones que tienen a su cargo la prevención
y persecución del delito, por una parte, pero también por la administración de justicia por otra. Entonces, concretamente, la policía y el Poder Judicial pueden agravar las consecuencias de la victimización primaria e incluso provocar nuevos y mayores padecimientos por el desinterés ante quien padeció un hecho delictivo. Concretamente, ¿vieron esas víctimas que las vemos todo el tiempo, que tienen que ir de juzgado en juzgado, van al fiscal? A mí me pasó en primera persona, donde mi abogado se equivocó de juzgado, entonces llamé a un abogado muy reconocido, un secretario de juzgado, que era amigo de la familia cuando yo tenía apenas 10, 12 años, y cuando lo volví a llamar diciendo que me había equivocado, me dijo, ¿pero qué pensás que el juez tiene tiempo para atenderte uno y otro? Yo no había hablado ni siquiera con el primer juez. Y ahí me di cuenta de lo que era la victimización. Y aparte lo vemos ahora en el cine de justicia. Precisamente si nosotros tenemos tanto trabajo en el cine de justicia, es por los procesos de victimización. ¿Por qué? Porque la gente está sola, porque la gente va, llama a la puerta y no hacen nada. Yo me estoy acordando en este momento del padre de Natalia Melman en Miramar, que cuando los iban a largar a los policías asesinos, violadores y asesinos de su hija, los sacaron de la sala de audiencias porque él se quejaba y reclamaba que no los largaran, y lo pusieron de patitas en la calle. Eso es revictimización, eso es victimización secundaria. Eso lo vivimos todo el tiempo. Si no hubiera victimización secundaria, organizaciones de las nuestras no existirían prácticamente. Bueno, una segunda clasificación que también está ahí mencionada es, que ya también la mencioné, es según el criterio del impacto sufrido. Entonces, víctima directa es aquella que sufre la agresión de su bien jurídico protegido. Entonces, en este caso, dicha agresión recae de inmediato sobre el sufriente. En el caso de un hurto o de un robo, bueno, el bien jurídico protegido es la casa o el auto. En el caso de una vida, el bien jurídico protegido es la vida. Y aprovecho en recordar que ya desde el siglo XVII, Locke establece que son los bienes jurídicos y los derechos humanos de primera generación, que hay tres bienes fundamentales, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Ahora fíjense que el primero de todos es el derecho a la vida. Y en segundo lugar, a la libertad. Por eso es que se tiene que pagar con la libertad esa vida que ha sido arrancada. Y eso realmente tenemos que volver a entender esto, porque es una cosa elemental, no solamente por una cuestión disuasiva, como lo dicen los tratados internacionales, pero a los que, bueno, nuestra Constitución, yo no soy abogada, discúlpenme, yo doy mi opinión, no estoy atada a ningún corporativismo ni tampoco a ningún juramento. Pero realmente, cuando la Argentina adhirió a todos los tratados internacionales sin poner ningún tipo de condición, como lo hicieron la mayor parte de los países, entonces nosotros entregamos nuestra soberanía jurídica. Pero la realidad es que en la Constitución Nacional, en la primigenia, no dice nada de todo lo que dicen los tratados internacionales, que ya están atravesados por este abolicionismo instalado con Hulsmann y con otros, y con Nils Christie, con toda esta corriente abolicionista. Entonces, yo creo que lo que se está viviendo hoy en día en Occidente precisamente es una conciencia de que hay toda una corriente de pensamiento que en el siglo XXI no se puede seguir sosteniendo. ¿Por qué? Porque está negado por la misma experiencia y es rechazado por la sociedad civil, de la cual, por lo general, la justicia está divorciada. Digo esto porque es muy interesante, porque yo de paso anuncio que el 23 de mayo en la Facultad de Derecho va a venir una jurista canadiense, gracias a que, bueno, yo particularmente estoy trabajando todo el tiempo esto desde hace 11 años, encontré una vez una tesis doctoral, esa tesis doctoral se plasmó en un libro, uno de los pocos libros que yo encontré, en realidad particularmente fue el único libro que leí sobre homicidios, los allegados, los familiares de las víctimas. Entonces, ese libro lo mandamos a traducir, se tradujo y va a ser presentado en la Facultad de Derecho en esa semana. Si quieren, nos escriben a info@usinadejusticia.org.ar, nos mandan su nombre y con invitación van a poder ingresar a ese evento donde va a venir esta jurista y profesora canadiense
a presentar ese libro que ya está traducido, ya se está vendiendo en las librerías de Buenos Aires. Bueno, entonces seguimos con el cuadro. Dijimos quién es la víctima directa, y la víctima indirecta o covíctima es aquella que se genera como consecuencia de la victimización de la víctima directa y recae sobre las personas que guardan un vínculo estrecho con el directamente agredido, concretamente los familiares, pero no solamente los familiares, porque hoy en día, fíjense que muchas veces tiene que denunciar, por ejemplo, cuando matan a una persona de la tercera edad, muy mayor, es una vecina la que denuncia. Muchas veces es una pareja informal, son amigos. Entonces, esas también son víctimas indirectas o covíctimas. Entonces, en suma, la victimización directa es la que padece el asesinado, la violada, el robado, etc. La indirecta es la que sufren los allegados de esas víctimas. Bueno, y vamos a ir por último al tercer tipo de clasificación que rescatamos en este curso, que es por el grado de notoriedad que adquieren las víctimas. Básicamente son dos: la victimización registrada o conocida, que es aquella victimización que llega al conocimiento de las autoridades, en particular las judiciales, y, de ser el caso, a una sentencia que establezca la responsabilidad del hecho y la extensión de la victimización en la esfera pública. La verdad que la victimización registrada o conocida es un tema, porque, en primer lugar, porque eso lo ha dicho un ministro de Justicia hace unos años, solamente de 100 casos, cada 100 delitos que se cometen en la Argentina, solamente 3 llegan a juicio y solamente 1, y no recuerdo el porcentaje, 1 y pico, son condenados. O sea, que ustedes ven que la cifra negra del delito es enorme. Esa cifra negra precisamente a veces se trata de paliar a través de las encuestas de victimización, que permiten, ir de casa en casa e ir preguntando, si han sufrido un delito, qué tipo de delito. Pero el problema es que, más allá, uno puede decir, pero los homicidios se denuncian. Sí, pero hay muchos delitos. Nosotros tenemos una tasa aparentemente baja de homicidios. Este año, por ejemplo, no se reportó, como tampoco se había reportado entre el 2008 y el 2011, la tasa de homicidios a encuestas internacionales. Pero lo cierto es que el chico que va en la bicicleta y le pegan un tiro que le dan el riñón para robarlo y lo llevan a un hospital, en el año 2011 precisamente se mandó una grilla a los hospitales o en el año 2010, en el 2010 creo que ordenaba, había un nuevo casillero, una grilla que decía muerte por causa indeterminada. Entonces, si traen una persona que está herida y muere a los 3 o 4 días, que es lo que sucede generalmente en la mayoría de los casos, entonces la cruz se pone en ese casillero de esa grilla. Entonces, esos homicidios no figuran como homicidios, sino que figuran como muertes naturales. Entonces, todo eso desdibuja lo que sería el informe realmente serio, estadístico, de lo que son las muertes por homicidio. Y también, ni hablar de delitos menores, porque uno dice, yo misma, no, ¿para qué voy a denunciar? Me han robado mi casa, me entraron en mi casa, y hasta me han hecho cosas horribles, fisiológicas, sobre la ropa de los bebés de mis hijos. Y yo dije, no, ¿para qué voy a denunciar si no sirve para nada? Y no denuncié, realmente no denuncié, así mucha gente. La gente no hace la denuncia. Porque además, si uno denuncia algo, a veces es un tema menor. ¿Qué denunciar? Que me robaron un reloj, que no uso Rolex, claro. Después tengo que ir, reconocerlo. Entonces, es todo donde la víctima termina precisamente siendo revictimizada por el sistema. Y además, la verdad que yo reconozco que también había que educarnos para eso. Porque una vez, en una charla que yo di, se me acercó una persona, me dijo, mira, la verdad que yo soy abogada, y por eso cuando me robaron hace un tiempo, yo denuncié y dije, uy, perdí tiempo, todo un día, ¿para qué sirve? Bueno, pero lo cierto es que tiempo después me llamaron porque habían encontrado al mismo delincuente cometiendo otro delito. Entonces, gracias a que yo había hecho la denuncia, lo pudieron iniciar una causa, porque si no lo tenían que largar en ese momento. Entonces, fíjense qué importante que es registrar todo acto de victimización, a pesar de que yo misma, que me había pasado todo esto, no lo había hecho. Bueno,
Y un poco ya indirectamente dije la otra pata, ¿no? Que es la victimización oculta, que es la producida por delitos de escasa consideración social y o aquella que no se refleja en las estadísticas oficiales, que no aparecen o están subrepresentadas. Bueno, esta clasificación yo la saqué de un manual de Gemma Barona del año 2015, de la página 65, que precisamente la directora, la presidenta del Congreso de San Sebastián, a la que conocí personalmente, y que de paso lo comento, ¿no? Cómo cada país tiene sus propias problemáticas, porque ahí fundamentalmente en este momento las problemáticas que están trabajando en España y en Europa sobre todo, y no es el homicidio, ni son las maras, ni son el narco como tenemos acá, sino que es el homicidio en España es una tasa de menos de 1%, 0,60%. Es un país con una tasa de homicidio bajísima, pero sí para ellos el tema de los femicidios es gravísimo, y además en ese congreso que tuvo lugar en el País Vasco, bueno, fundamentalmente giró en torno de las víctimas precisamente de los delitos de terrorismo cometidas hasta hace poco tiempo atrás en el País Vasco, que realmente fueron terribles, tan o más terribles que los producidos en la Argentina, y que para nosotros fue una especie de volver a vivir lo que hemos vivido aquellos que tenemos algunos años y que recordamos realmente cómo fueron las cosas y bueno, las dos caras de la moneda. Bueno, entonces, con esto básicamente terminaría lo que es la exposición mía así de un nivel académico. Yo también había preparado otras cosas que están en mi libro. Yo había escrito un libro que se llamó Ausencia Perpetua, que la verdad que fue de alguna manera, bueno, mi modo de sanar, y escribí más allá de lo personal, ¿no? de lo autobiográfico. También escribí una serie de cosas que tienen que ver con lo que significa la muerte de un ser amado, ¿no? Entonces, una de las cosas que se dice es que en realidad uno sufre como una amputación de un miembro. ¿Vieron que cuando se dice que cuando se amputa un miembro, el miembro fantasma sigue doliendo? Bueno, precisamente el miembro fantasma sigue doliendo. Entonces, esa mesa vacía, esa silla vacía, esa cama vacía, esos zapatos que uno tiene que tirar, entonces sigue ahí presente. Entonces uno tiene que hacer todo un trabajo. Por un lado, el querer recordar al ser amado, y por otro lado, el necesitar olvidarlo. Lo que pasa es que fantasmáticamente aparece una y otra vez. Entonces el dolor psíquico es dolor de la separación, es dolor de tener que romper ese lazo con el ser amado, la conmoción, eso tan terrible, ¿no? Como dice un escritor israelí que perdió a su hijo en la guerra, él dice: también mis añoranzas por ti, hijo mío, se encuentran atrapadas en el tiempo. Y después dice: uy, llega septiembre, ¿cómo voy a poder yo vivir septiembre cuando tú te quedaste en agosto? Bueno, es terrible, es muy doloroso y por eso prefiero detener mi charla acá, porque bueno, aquellos que quieran pueden leer el libro, se llama Ausencia Perpetua, una ausencia perfecta, miren el fallido, ¿no? Ausencia perfecta. Bueno, ausencia perpetua, trampas de la injusticia, inseguridad y trampas de la entre paréntesis, justicia. Bueno, gracias a todos, una vez más, gracias al doctor Console, gracias a Gustavo Topic, y bueno, creo que van a dar lugar a las preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Vivian. Algunas de las preguntas fueron respondidas durante el curso de la alocución de la doctora Agres. No muchas han quedado sin respuesta. Yo anoté algunas. Tema preocupante que lo efectuó el papá de Paulina Levos respecto de la prescripción en los delitos y las acciones que, además de esta lentitud que lleva la justicia, pueden llegar a caer en la absoluta impunidad a través de una prescripción dictada en la causa. Bueno, este es un tema que se va a abordar en una de las charlas venideras que tienen que ver con los temas procesales
y de fondo. Ustedes saben que la prescripción nos pertenece al derecho de fondo porque está legislada en el Código Penal, pero también tiene que ver con el procedimiento, con la agilidad del procedimiento, que establece algunas causales de suspensión que están expresamente determinadas en el Código Penal. Por ejemplo, la declaración indagatoria, la solicitud de elevación a juicio de la causa, en fin. Esto lo iremos viendo mucho más adelante. La próxima reunión, para contactarse con los expositores de hoy, creo que ambas han dado sus mails, sus teléfonos. Creo que en ese sentido no van a tener ningún inconveniente, tanto la gente de Usina de Justicia como Madre del Dolor tienen una permanencia en en las redes sociales, donde ustedes van a poder contactarse con ellos. En lo que respecta al programa de víctimas que funciona dentro del Colegio Público de Abogados, más allá de que esta es una actividad abierta a toda la población en general, a ese programa solamente pueden acceder los abogados que se encuentren matriculados en este colegio. También va nuestro esfuerzo de invitar a todos los operadores del sistema, porque no se agota solamente con los abogados, y muchas de las palabras que se dijeron hoy tienen que ver, y algunas de las preguntas que se hicieron tienen que ver con esta forma de tratamiento que tienen tanto los tribunales como las policías hacia las víctimas de delitos. Y esto también es eje de nuestra preocupación y queremos fundamentalmente convocar a los operadores del sistema para que entiendan la problemática de la víctima. Como dijo en algún momento Maniato, la víctima se produce por falta de prevención del Estado. El Estado es el responsable de que la víctima finalmente sufra el delito. Esto también nos preocupa y vamos a trabajar en ese aspecto. ¿Cómo podemos acceder a la guía? Bueno, también fue contestado esto en distintas preguntas en el chat. Ahí se está colocando el teléfono de la doctora Diana Cohenagres. Están hablando... Perfecto, perdón, el teléfono es de Usina, entonces se comunican ahí. Bien, es el teléfono de Usina. Es el teléfono de Usina. Respecto del tema que le preocupa al señor Ochoa, que lo desplegó en varias preguntas, sí, efectivamente es un tema del año 1993. Ustedes piensan que si recién ahora se está hablando de la víctima hace un par de años, imagínense este país en el 93 lo que pasaba con la víctima, ¿no? Digamos, estos son avances del derecho. Bienvenidos los avances del derecho y fundamentalmente el despertar de estas actividades que hace producir la reflexión en quienes tienen que administrar justicia en este país y en quienes tienen que prestar los servicios a las víctimas en este país. El próximo módulo va a ser el 20 de abril. Allí vamos a hablar de la legislación victimal, tanto nacional como a través de los tratados internacionales, las legislaciones internacionales. Va a ser un tema muy interesante, tal vez un poco más restrictivo a conceptos jurídicos, y trataremos en lo posible de que el lenguaje sea el utilizable para que el conjunto de toda la gente lo pueda entender. Este también es un problema. No toda la gente entiende las palabras difíciles que los abogados estamos acostumbrados a expresar. Así nos formaron y ahora recién estamos planteándonos el tema del lenguaje claro y de cómo explicarle a la gente con palabras muy claras,
tanto lo que le pasa como los derechos que tienen de exigir ante las autoridades el resguardo y la protección de sus derechos. También estamos trabajando, y paso este aviso, estamos trabajando en un curso muy interesante con la gente de DAIA y AMIA. Estamos trabajando en el juicio en ausencia. Probablemente sea una actividad que pongamos al alcance también a través del programa de víctimas, pongamos al alcance en los meses junio, julio de este año. Como verán, estamos trabajando a full en el programa. Instamos a todos los abogados y las abogadas que quieran incorporarse al programa a trabajar, o algunas de las asociaciones que hoy están presentes y otras que no están presentes hoy, pero que también trabajan en favor de la víctima, a que lo hagan, porque creo que si todos juntamos nuestras voluntades, las cosas van a ir un poquito mejor. Pero bueno, esto depende obviamente de la voluntad de cada uno de nosotros. Por mi parte, les agradezco a todos la atención dispensada. Diana, te agradezco muchísimo. Te felicito por tu claridad expositiva, Vivian también, y nos estaremos viendo el 20 de abril. No sé, Gustavo, si querés algo. No, simplemente cerrar la exposición de hoy, agradecer a Diana, agradecer a Vivian, agradecer a todos los integrantes del programa de víctimas del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y sobre todo también a la doctora Mariana Romano, que es coorganizadora con nosotros y colaboró activamente en la organización del curso. También a la doctora Luciana Carrasco, integrante del programa de víctimas, quien, por supuesto, con toda su actividad contactó a las organizaciones e hizo posible esta capacitación, estos cursos que inician el día de la fecha. A todos muchas gracias. Y bueno, a ver. Sí, acá dice Melina Ronzo, dice, ¿dónde nos contactamos? Bueno, nosotros nos reunimos en el colegio público los primeros y terceros miércoles de cada mes. Es decir, son 2 reuniones por mes. El horario que teníamos pautado era de las 15 horas, pero ahora por un problema de agenda lo vamos a tener que sobrellevar a las 17 horas, y nos reunimos en el edificio del colegio público, donde el programa tiene su sede, que es en el 4º piso de Corrientes 1441. Es decir, primeros y terceros miércoles de cada mes en el Colegio Público de Abogados 4º piso. Allí ustedes pueden venir, nosotros las puertas las tenemos abiertas a todos y a todas las colegas que quieran venir a trabajar en estos temas, en estos delicados temas. Bueno, no tenemos nada más que agradecerles. Un saludo a todos y hasta pronto.